Muchas gracias, Presidenta, diputadas, diputados integrantes de esta comisión. El día de hoy se pone a consideración de este cuerpo colegiado un dictamen que viene a demostrar nuevamente la fortaleza que implica la participación ciudadana y la apertura que ha tenido esta legislatura para escuchar todas las voces. La minuta proveniente del Senado de la República que logró conciliar no solamente los acuerdos de los grupos parlamentarios, sino fundamentalmente recuperar muchas de las expresiones, de las sugerencias, se atajaron preocupaciones de diferentes organismos de la sociedad civil y por supuesto que en un ánimo pleno de construir por encima de los intereses de grupo y los particulares una visión que llevara a que verdaderamente un instrumento como el que se está proponiendo a partir de esta reforma constitucional sea capaz de establecer los mecanismos, por supuesto, con un cuerpo normativo secundario que permita que la estrategia planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el plan de pacificación pueda llegar a buen término. Es de destacar que dentro de las modificaciones que se hicieron a la minuta turnada por esta Cámara de Diputados, se refuerza el carácter civil que tendrá la Guardia Nacional y con ello pues se disipan muchas de las dudas, de las inquietudes que se tenían, sobre todo a partir de la voluntad plena del Gobierno de México por respetar los derechos humanos. Y en ese contexto quisiera, Presidenta, solicitar me permitiera dar lectura a la comunicación enviada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y solicitar se ponga sobre la mesa la posibilidad de que ese comunicado pueda ser incorporado íntegramente dentro del dictamen que está a discusión a fin de que pueda fortalecer toda la parte argumentativa, así es, para que la exposición de motivos efectivamente pueda ser plenamente reforzada con esta comunicación que considero es de alto impacto. Si me permiten, leería muy rápido la comunicación con la cual se turna a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales por parte de Jan Yarab, representante de México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Cámara de Diputados, Avenida Congreso de la Unión, número 66, 22 de febrero de 2019. Estimada diputada, tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina en México. El objetivo de la presente comunicación es compartirle el comunicado de prensa. La ONU Derechos Humanos saluda los cambios positivos sobre la Guardia Nacional emitido por la Oficina con motivo de la aprobación por parte del Senado de la República del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La ONUDH reitera su agradecimiento a la Cámara de Diputados por la apertura mostrada hacia la oficina durante el proceso de dictaminación del proyecto de decreto y refrenda su plena disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperación técnicas que precisa el Congreso de la Unión en todo el quehacer legislativo
relevante para la agenda de derechos humanos. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted la seguridad de mi consideración más distinguida rúbrica. Y el comunicado que solicitaría se incorpore justamente a la exposición de motivos del presente dictamen señala lo siguiente. Ciudad de México, 22 de febrero de 2019. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, saluda el acuerdo alcanzado en el Senado de la República sobre los cambios constitucionales en materia de Guardia Nacional. Gracias a la apertura del Congreso de la Unión, diversos actores han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Desde el inicio, el proceso legislativo, la oficina compartió su preocupación por el carácter militarizado de la propuesta original sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. De igual forma, la ONU-DH tuvo la oportunidad de promover de manera constructiva alternativas de solución. La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la oficina y otros actores relevantes. Entre las mejores destaca el giro desde un diseño predominante de corte militar hacia otro de carácter civil en la naciente Corporación de Seguridad. De particular relevancia es que se hayan eliminado algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, se haya fortalecido el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático. La colocación de componentes del orden militar solo en los artículos transitorios, lo cual preserva la integridad del texto constitucional permanente y la recuperación explícita de algunos estándares del caso Alvarado, resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atenúan significativamente los riesgos de la propuesta original. Aún así, dicho régimen de transitoriedad deberá sujetarse en los hechos a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su investigación y sanción adecuadas. La minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar el artículo 13 de la Constitución. De igual forma, la oficina saluda que se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deba ser puesta a disposición de la autoridad civil. Ambos temas fueron desde el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH. Además, la ONU-DH saluda que la nueva versión mantenga dos avances significativos alcanzados desde la minuta adoptada por la Cámara de Diputados: la generación de dos marcos normativos de alcance nacional sobre el uso de la fuerza y el registro de personas detenidas. Dichos temas retoman reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento. La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática. Adicionalmente, la ONU-DH desea resaltar las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de quienes se han articulado en el colectivo Seguridad sin Guerra, así como de los organismos públicos de derechos humanos. Su papel ha sido determinante para enriquecer la deliberación en el Congreso. La ONU-DH anima al Estado mexicano a mantener el espíritu de apertura y participación cívica que ha permitido la consecución de este acuerdo
en futuros procesos. De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que les son impropias. La ONU-DH anima a la Cámara de Diputados a aprobar los cambios positivos adoptados por el Senado de la República. Adicionalmente, la oficina refrenda su plena disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana, así como para brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la reforma y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública. Así concluye el comunicado, diputada presidenta, es cuanto y solicito se ponga a consideración de esta comisión. Muchas gracias. Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.